a algunos que empujan siempre las cosas, porque tienen otros intereses, por lo que fuere, eso tomó una velocidad mayor que si simplemente hubiera funcionado por generación espontánea. Es decir, porque aparecieron ciertos grupos, Die Grünen, por ejemplo, entre los alemanes, porque aparecieron otros grupos ecologistas, otros verdes, otros verdolaga y otros semiverdes, como empezaron a aparecer y tuvieron interés en que eso se moviera, efectivamente se movió, porque al mismo tiempo estaba el ambiente ya en condiciones de aceptar semejante cosa. Ese fenómeno, si hacen un poco de memoria, verán que era muy poco comprendido y muy poco conocido. Después fue tomando fuerza hasta el día de hoy, que aparecen expresidentes de países importantes, que hacen películas y difunden, preocupadísimos por el ambiente, todo eso. Bueno, pero ha pasado mucho tiempo para que todo eso haga carne en la gente. Y hacer carne en la gente significa que hay una cantidad de puntos básicos que ya se dan por sentado. Es decir, se ha instalado socialmente el fenómeno. Y la instalación de un fenómeno social lleva su tiempo, que nunca se ve. Lo que se ve es cuando finalmente se instala, y hay películas, y hay líos, y hay expresiones públicas. Pero el armado de esos fenómenos nunca se ve, porque son grupos reducidos, gente que lo empuja, gente que le va dando dirección. Y entonces aparecen ya las expresiones públicas. Se ha instalado, y cuando empieza a instalarse un fenómeno de este tipo, son las generaciones más nuevas las que tienen la palabra. Les resulta fácil hacer un dibujito, yo amo a mi planeta, yo no sé qué. Y entonces en la escuela, la maestra, que tiene poco que decir, le interesa fomentar ese asunto, y también los padres ven las cosas que hace el nene, entonces todos se enredan. Hay una especie de reconocimiento mutuo entre los niños, las maestras, los padres, todos están en una especie de confabulación, todos están por salvar el planeta. Bueno, está bien. Y eso va tomando, y eso se instala. Cuando eso se instala, ya hay que andarse con cuidado, porque enseguida te pueden fusilar. Sí. Cuidadito con lo que se dice, cuidadito, empieza la censura de otro bando. Very typical. Pero muy interesante, es uno de los pocos fenómenos de la globalización del mundo que aparecen en el campo de lo social. Los temas referidos a lo ecológico. Dirán, bueno, pero hay muchas cosas también mundializadas, por ejemplo, la tecnología, ¿de acuerdo? Pero la tecnología no está trabajando como fenómeno social. Tiene enormes consecuencias sociales. Pero ese es un punto que habría que estudiar con cierto detenimiento. Cuando los humanistas y otros amigos empiezan a dar vueltas con el tema de la paz y la no violencia, porque de la paz vienen hablando desde hace mucho tiempo, hay una especie de atonía y resistencia al tema. Pero enseguida vamos a ver que se va a empezar a instalar esto. Es lindo contarlo por adelantado. Se va a empezar a instalar, y se va a empezar a instalar entre los niños. Yo repudio la violencia, van a decir en sus dibujos. Un nene y una nena tomaditos de la mano, en fin, hay distintas cosas. Y las maestras van a trabajar con los niños porque, claro, es una buena cosa estar en contra de la violencia. Y los padres, bueno, si es un modo de... En fin, va a pasar lo que sabemos que pasa, hasta que se instale. Cuando empiece a instalarse, la prensa, que siempre, por ejemplo, ha sido refractaria a nosotros, no solo va a ser favorable, sino que va a aumentar nuestros números, va a aumentar nuestras actividades, ¿vale? Es porque se empieza a instalar.
empieza a ser reconocido como fenómeno social. Hasta ahora he visto dos tipos de fenómenos sociales, el tema ecológico y este tema de la paz y la no violencia. El tema de la paz y la no violencia lleva un pequeño retraso histórico respecto del otro, porque claro, se comprometen otras cosas, se comprometen armamentos, se comprometen... No es lo mismo decir no tire un pucho en la calle que decir desármense. No es lo mismo. Entonces hay unas ciertas resistencias, pero lo vamos a ver funcionando. Por eso es que también habría que darle más impulso a la cosa ambientalista, a la cosa ecológica, todo ese tipo de cosas, darle también aire para que ellos tengan capacidad respiratoria. Porque si se agota en un partido, si se agota en sacar un diputadito ecologista y otro diputadito, entonces claro, por supuesto, se va a acercar a alguna gente, porque todos esos quieren ser diputaditos, bueno, pero no es un fenómeno. Pero sin embargo ya se van aceptando esas cosas. Hicimos esfuerzos en distintos momentos, pero un poco por los mismos nuestros, que eran muy duros, y otro poco por los otros, que eran la antípoda, una cosa blanducha, todo eso no se podía. Entonces les atribuían a los nuestros todo tipo de maldades. Bueno, fue fantástico eso. Ya después de la década del 60 empezaron esos líos y esas cuestiones. Y los nuestros en algunos puntos hacían acercamientos y los otros estaban muy alterados porque nos acercábamos. Se acercaban los malignos. Cuando en realidad se podría haber trabajado en muchos campos, porque es un fenómeno que tiene cosas comunes con los nuestros. Los planteos son diferentes y demás, pero hay cosas comunes. Son fenómenos de mundialización, donde la gente puede preocuparse de su pequeña parroquia, de su pequeño lugar, con sus problemas de polución ambiental y demás, pero al mismo tiempo desde ahí conecta con lo mundial. Nosotros podemos arreglar las basuras en la vía pública en un medio chiquito, pero nos damos bien cuenta, claramente nos damos cuenta, que el problema rebasa los límites parroquiales. Y entonces eso, que necesita un poquito más de alcance para ser comprendido, debería hacerse tal vez un esfuercito por acercarse a la cosa ambientalista, ecológica y ligarla a todas las perturbaciones que hoy ocurren y que tienen que ver con la violencia. Y a la gente no le va a costar tanto entender que también hay una violencia medioambiental, que hay una violencia contra el planeta Tierra. Los defensores de la Pachamama van a hacer todo bien. Se hace violencia contra la Tierra. Por supuesto que el ser humano todavía no aparece. Aparece la Tierra, aparecen esas cosas. El ser humano no es todavía un valor reconocido.